Hola, soy Tom Wadsworth y este es un intento de rehacer la primera parte de mi serie de 7 partes sobre la adoración, donde nos equivocamos con la adoración. Es una mirada general a la asamblea cristiana, tal como se ve en el Nuevo Testamento. Estoy rehaciendo la primera parte porque la versión original que se hizo ante una audiencia en vivo en 2022 tuvo algunos errores de audio. Todavía es tolerable de escuchar, pero he recibido varios pedidos para rehacerla, así que este es mi mejor intento de rehacer el episodio 1 de la asamblea, donde nos equivocamos con la adoración. Esto tiene 7 episodios diferentes, como verán en los otros episodios que ya están disponibles en YouTube. No repetiré sus títulos aquí ahora, pero pueden verlos en la pantalla y también pueden verlos en YouTube. Primero quiero señalar lo que esta presentación no es. Este no es un intento de defender la postura de ninguna denominación en particular sobre cómo debería ser la asamblea, ni es un intento de atacar la postura de nadie sobre de qué se trata la asamblea. Lo que esto es, sin embargo, es mi mejor intento, después de más de 45 años de estudiar este tema, de explicar e identificar qué es lo que está ocurriendo en el Nuevo Testamento con respecto a las asambleas cristianas. ¿Por qué se reunían? ¿Qué hacían cuando se reunían? ¿Cómo llamaban a esas cosas que hacían cuando se reunían? Y en un esfuerzo por obtener una mejor comprensión y una comprensión más clara de la percepción del primer siglo sobre de qué se trataba la asamblea cristiana. Hay algunas cosas que han sucedido en los últimos años que han atraído más atención, creo, hacia la asamblea. La pandemia fue uno de los factores que realmente centró nuestra atención en ella. Estaba esto, como ven en la pantalla, esta imagen de Time Magazine. ¿Qué aprendimos de la pandemia? Y creo que aprendimos mucho al ver nuestros horarios alterados drásticamente, tanto para el trabajo como para la iglesia, así como para lo que hacíamos en nuestro tiempo propio. En cuanto a lo que sucedió en la iglesia, como recordarán, las iglesias se cerraron, no solo en todos los Estados Unidos, sino en todo el mundo, en diversos lugares, y en la mayoría de los lugares probablemente, las iglesias no pudieron reunirse durante varios meses, semanas o meses, dependiendo de la denominación y de su actitud hacia todo el asunto. Pero cuando se reunían, estaban separados, como ven en esta imagen aquí en la pantalla. Las personas debían estar a 2 metros de distancia unas de otras, y en general empezó a venir menos gente y más gente lo transmitía en línea, como en esta imagen particular de Associated Press de Brentwood, Tennessee, donde solo se presentaba el pastor, se colocaba atrás del púlpito y la única otra persona en la audiencia era el técnico allí atrás, y entonces transmitían el sermón y cualquier otra cosa que hicieran para una audiencia que miraba en línea en casa. Bueno, esto planteó varias preguntas, creo. ¿Qué estamos haciendo cuando nos reunimos? Y quizá, ¿por qué lo estamos haciendo? Creo que estas preguntas son importantes y debemos hacérnosla. Y creo que otra pregunta que surgió fue, si solo vamos a transmitir ciertas partes de la asamblea, ¿cuáles son las partes esenciales que necesitamos mostrar a todos? ¿Y cuáles son las partes no esenciales? Hubo otro artículo de Christianity Today que decía, ¿qué perdemos cuando transmitimos en vivo? Y hay varias preguntas que saltan de esto acerca de cómo debemos hacer nuestras asambleas cristianas. Y lo que este intento es, en esta presentación, no es el resultado de una investigación que hice desde la pandemia. Es en realidad el resultado de una investigación que se remonta hace mucho tiempo, con la que empecé en 1977. Y vamos a mostrar los 7 episodios de los que acabo de hablar. Este se trata de por qué la iglesia primitiva no tenía servicios de adoración. Y la próxima semana hablaremos del verdadero significado de la adoración de la Biblia. Continuaremos hablando del templo, de por qué no predicaban sermones en la iglesia. Hablaremos del papel de la música en la asamblea, así como el episodio número 6, que probablemente sea mi episodio más importante. Es una discusión de por qué y cómo la iglesia desarrolló más tarde su concepto de servicios de adoración.
Los animo a no perderse el episodio número 6. Y luego lo cerraremos con el episodio número 7, que trata del propósito bíblico de ir a la iglesia, y varias de mis propias recomendaciones sobre cómo podemos adaptar nuestras asambleas actuales para reflejar más lo que se hacía en el Nuevo Testamento, si eso es algo que de verdad quieren hacer. Pero primero, el episodio número 1. ¿Por qué la iglesia primitiva no tenía servicio de adoración? ¿No tenían? ¿Preguntarás? No tenían. En el sentido en que nosotros hablaríamos de eso ahora. Déjenme explicarles. Primero me topé con esta idea en 1977. Estaba en mi primer año de predicación como ministro del púlpito. Y el 30 de octubre de 1977 llegué al capítulo 14 de 1 Corintios. Había estado predicando a través de todo el libro de 1 Corintios, tomando un capítulo a la vez, y ahora estaba en mi semana 14. Y me enfrentaba al capítulo 14 de 1 Corintios. Ahora bien, este capítulo me presentó algunos desafíos, porque en aquel entonces, como algunos de ustedes quizá recuerden, a finales de los años 70, la práctica de hablar en lenguas estaba empezando a extenderse en distintas iglesias, no solamente iglesias carismáticas o pentecostales, como se les podría llamar hoy. Y la práctica de hablar en lenguas se consideraba muy controvertida. Y este capítulo, el capítulo 14 de 1 Corintios, trata específicamente el tema de hablar en lenguas. Así que me sentí tentado, de hecho, a saltarme el capítulo, sabiendo que podría ser problemático. Pero pensé, seguramente debe haber algo en este capítulo que valga la pena recuperar para un público moderno de hoy. Y a medida que profundizaba en el texto griego de 1 Corintios 14, empecé a ver algunas cosas que en realidad eran asombrosamente aplicables al día de hoy. Y sin entrar en gran detalle sobre lo que dice 1 Corintios 14, vayamos directo al resumen o a la declaración clave a la que llega Pablo en el versículo 26. Después de pasar por una discusión extensa sobre lo que se supone que la gente debe hacer cuando se reúne en una asamblea de cristianos, dice: ¿cuál es el resultado, hermanos y hermanas? Cuando se reúnen, cada uno tiene un salmo, una enseñanza, una revelación, una lengua, una interpretación. Y luego, la parte clave de este versículo es la última parte: que todo se haga para edificación, que es otra forma de decir construirse los unos a los otros. Todo, dice. Y esta declaración está en forma de mandato. No puedes pasarla por alto. Definitivamente quieres que la gente capte esta declaración, probablemente más que cualquier otra cosa, que todo se haga para edificación. Pero al estudiar este pasaje extenso que habla de las asambleas cristianas, quedé atónito ante la ausencia de la palabra adoración aquí. Hasta ese momento en mi vida yo pensaba que la asamblea era para la adoración. Después de todo, tenemos muchas formas de adoración, ¿no? Tenemos una casa de adoración a la que vamos, abrimos la adoración con una oración y la cerramos con una oración, una bendición final, o quizá una canción. Le preguntamos a la gente, ¿dónde adoran ustedes? Hablamos del orden de la adoración. A veces contratamos un líder de adoración, o un equipo de adoración, un pastor de adoración. Tenemos servicio de adoración. Y ahí llamamos una adoración a lo que hacemos los domingos o sábados. Y también hablamos de lo que es una adoración aceptable, y algunas iglesias o denominaciones no permiten ciertas cosas porque no es adoración aceptable. Bueno, la pregunta que me golpeó fue: ¿de dónde viene todo ese lenguaje si no viene de la Biblia? Si no viene de la Biblia, ¿de dónde viene? Y para ese sermón, el 30 de octubre de 1977, busqué cada vez que aparece la palabra adoración en el Antiguo y en el Nuevo Testamento para tratar de averiguar qué es esta palabra y por qué podría no aplicarse a la asamblea cristiana. Ahora sé algunas preguntas que se están haciendo en este momento, pero quédense conmigo y verán que estas preguntas eventualmente las voy a responder. Hay una gran diferencia entre la terminología nuestra y la bíblica.
Hablamos de ir a adorar y la casa de adoración y de todas estas cosas que voy a mencionar, pero en el primer siglo hablaban de reunirse, no de adorar, de reunirse. No tenían una casa de adoración, tenían una iglesia en casa, tenían un hogar donde se reunían para sus asambleas. No hablaban de servicio de adoración, hablaban de reuniones, asambleas. Para lo que se reunían era para partir el pan o para edificarse los unos a los otros. Tenían ancianos y maestros que en su mayoría presidían lo que ocurría en aquellas asambleas del primer siglo. Tenían actividades que edificaban, que fortalecían a la gente, mientras que nosotros tenemos actos de adoración en nuestras asambleas. Y el mandato de Pablo era que todo se haga para edificación, mientras que hoy podríamos decir, todo debe hacerse para la adoración de Dios. Como a menudo he oído decir que la asamblea se trata totalmente de Dios, porque no debe tratarse de nosotros, porque si se trata de nosotros, no se trata de mucho. Así he escuchado decir antes. Bueno, y si Dios dice, ahora, esperen un momento, la asamblea es acerca de ustedes mejorando, de formar unidad unos con otros, de mejorar sus acciones, rasgos y cualidades cristianas. Escuchen lo que Dios dice en lugar de lo que nosotros hemos estado diciendo sobre la asamblea. A lo largo de este estudio se me ocurrió un término que ahora describo como la anomalía de la adoración, que podría resumirse así. El Nuevo Testamento no usa terminología de adoración para referirse a la asamblea cristiana ni a sus servicios. Realmente. Y esto es una anomalía. Es este hecho extraño y raro que se aplica a la enseñanza bíblica sobre este tema. La terminología de adoración no se usa para describir la asamblea cristiana ni sus actividades. Mi investigación en realidad llegó muy al fondo en esto, lo que implicó hacer mi tesis doctoral. Después de estudiar este tema durante unos 40 años, en 2016 ingresé a un programa de doctorado en Nuevo Testamento en el Seminario Teológico de Midwestern en Kansas City, y durante todo mi tiempo ahí me enfoqué en este tema en todas las distintas clases y trabajos que escribí. El tema de la adoración y lo que significa o no significa para la asamblea cristiana del primer siglo. Así que en mi investigación, en mi tesis, lo primero que tuve que hacer fue estudiar lo que los eruditos decían sobre la adoración y sobre las asambleas del primer siglo. También analicé pasajes claves del Nuevo Testamento que hablaban de la asamblea. Y en mi esfuerzo por entender lo que era la adoración en el Nuevo Testamento, tuve que analizar las palabras griegas que se traducían como adoración. Porque no es tan importante averiguar lo que significa la palabra en inglés, es más importante entender lo que significa la palabra griega. Y esas palabras griegas son las que ven en su pantalla. Proskuneo, latreo, el grupo de palabras de Sebo, Sebomai, Eusebia y cosas por el estilo, así como threskeia, que es otra de las palabras que a veces se traduce como adoración. Tú podrías preguntarte, bueno, si estudiaste a muchos eruditos sobre este tema, ¿nadie más había notado esta rareza, esta anomalía de la adoración antes? Seguramente no puede ser que un tipo del siglo XX, en 1977, haya notado algo que nadie notó antes. Bueno, resulta que muchos eruditos han detectado esta rareza, esta anomalía de la adoración antes. Desde 1952, que es la primera vez que pude encontrar realmente una referencia a este asunto. Pero hablemos de lo que los eruditos encontraron y de lo que decían. El primer erudito que pude encontrar sobre este tema fue Gerhard Delling, un erudito alemán que escribió La adoración en el Nuevo Testamento, un libro que escribió en 1952, publicado más tarde por Westminster Press. Se publicó primero en alemán y luego se tradujo al inglés porque fue un libro muy poderoso. Llega a esta afirmación: el cristianismo primitivo, en marcada diferencia con la religión de su entorno griego, no concedió importancia alguna al marco externo de su adoración. No oímos nada del uso de símbolos visibles, nada en absoluto sobre la disposición de la sala, etc.
Y eso no puede ser por casualidad. Se puede imaginar a Delling abordando este tema viniendo de una asamblea luterana. Él estaba buscando todas estas cosas, los muebles, el marco externo de la adoración de la iglesia, como él lo llamaba, la manera en que la sala está dispuesta, los símbolos, todo eso. Nada de eso se menciona en el Nuevo Testamento. Y él dice que eso no puede ser una casualidad. Tiene que haber habido alguna razón detrás. Resulta que tenía razón. En realidad no llegó a descubrirlo por sí mismo, pero otros retomaron el trabajo donde él lo dejó. Otro erudito luterano en 1952, un erudito alemán, Peter Brunner, quien escribió en su libro La adoración en el nombre de Jesús, dijo esta sorprendente afirmación: el Nuevo Testamento no nos permite usar simplemente la palabra adoración para designar el tema de nuestra investigación. Aun cuando los eruditos durante mucho tiempo, cuando hablan de cómo los cristianos se reunían en el primer siglo y de lo que hacían cuando se reunían, típicamente siempre han llamado a eso adoración. Pero él dice que el Nuevo Testamento no nos permite usar la palabra adoración para tratar el tema de esta investigación. Aún así, tituló su libro Adoración en el nombre de Jesús, cuando lo tradujo al inglés en 1968. Pero él también tropezó con esta anomalía de la adoración, aunque no llegó a investigar del todo el por qué esto sea así. Edward Schweitzer es un erudito suizo que escribió unos años después, en 1959, e hizo esta afirmación cuando estudió este tema en el Nuevo Testamento. Dice: es muy significativo que en ningún lugar del Nuevo Testamento se apliquen los términos usuales del culto, es decir, sacrificio, ofrenda e incluso adoración, a la asamblea de la iglesia para sus servicios. Una observación asombrosa de un erudito del Nuevo Testamento de primera categoría en 1959. Tampoco tuvo mucha oportunidad de desarrollarla. Paul Reiki, otro erudito alemán que reflexionaba sobre este tema, también en 1959, llegó a esta pregunta al estudiar el tema. Dijo: ¿es que la adoración no tiene ninguna importancia para los autores del Nuevo Testamento? Quedó atónito ante el hecho de que la manera en que ellos tratan es tan diferente de la manera en que nosotros la tratamos. Él se preguntaba si los autores del Nuevo Testamento, como Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pedro, Santiago y los demás, ¿no tiene esto importancia alguna para ellos? Una constatación impactante a la que llegó. Hay otras afirmaciones interesantes, pero usaremos esa solo para abrirles un poco el apetito. Más adelante, un hombre llamado Franklin Young, otro erudito del Nuevo Testamento de Estados Unidos, el primer norteamericano en tratar la cuestión de la anomalía de la adoración, escribió en 1963 un libro publicado por Oxford University Press. Los cristianos no tenían nada que hacer que pudiera llamarse adoración en el sentido cultual. Ahora bien, esto es como soltar una bomba en medio de una cultura que no hace otra cosa que llamar adoración a lo que hacemos los domingos. Pero hay otras personas, sigamos. En 1975, un erudito de la Iglesia de Cristo, Erwin Bishop, quien en realidad era traductor del griego al inglés, cuando estuvo en Grecia, tropezó con algunas observaciones interesantes al adentrarse en el Nuevo Testamento para desarrollarlas. El concepto de la asamblea como un servicio de adoración, tal como hablamos de él hoy, es completamente ajeno al Nuevo Testamento. Vaya, completamente ajeno al Nuevo Testamento. Y mi propio estudio de este tema me ha llevado, de hecho, a estar de acuerdo con lo que decía Erwin Bishop. Miremos más adelante, en 1980, Robert Banks, quien tiene un pasado interesante, era un sacerdote anglicano que estudiaba el Nuevo Testamento en la Universidad de Cambridge, que probablemente era el seminario del Nuevo Testamento de primera categoría en el mundo en ese momento. Él estudió el tema y dijo en su libro en 1980, Pablo nunca dijo que una persona fuera a la iglesia principalmente para adorar. Ni una sola vez en todos sus escritos sugiere que ese sea el caso. Afirmación notable. Banks estaba tan persuadido por esta diferencia entre lo que veía en el Nuevo Testamento y lo que experimentaba en su experiencia normal de la iglesia, que esencialmente dejó el sacerdocio anglicano, se fue a Australia y comenzó toda una red de iglesias en casa que existe hasta el día de hoy. Y todavía escribe sobre este tema.
en algunos escritos y libros académicos, incluso ahora. Ya tiene 80 años. Probablemente no le queda mucho, pero sigue escribiendo prolíficamente sobre este tema. Sigamos. I. Howard Marshall, en 1985, escribió quizá lo que es el resumen más significativo y más sucinto de esta cuestión de la anomalía de la adoración, en un artículo que escribió en la revista académica Churchman de aquel entonces. El artículo se titula con este extraño título: ¿Hasta qué punto adoraban a Dios los primeros cristianos? Él explica este extraño título y llega a esta conclusión: la adoración no es un término paraguas para lo que ocurre cuando los cristianos se reúnen. Esa es solo una de las muchas afirmaciones que hace en este artículo cuando se da cuenta de que cuando lo llamamos adoración, no estamos correctos. Tenemos la cabeza en el lugar equivocado. Si pueden encontrar este artículo o si me escriben, les enviaré una copia. Encontrarán este artículo muy interesante. Y por cierto, I. Howard Marshall era muy apreciado entre los eruditos evangélicos. Era el decano de la cristiandad evangélica, por así decirlo, durante mucho tiempo. Fue el editor de Evangelical Quarterly durante 25 años, hacia el final del siglo pasado. Murió hace apenas unos años, pero ha seguido siendo un ícono de la erudición evangélica, incluso hasta hoy. Un poco más adelante, en 1992, David Peterson, otro de hecho ahora vive en Australia, escribió el libro Comprometidos con Dios, que fue su teología bíblica de la adoración. Hizo esta afirmación: los cristianos contemporáneos oscurecen la enseñanza de la Biblia sobre este tema cuando aplican la adoración a lo que ocurre en los servicios dominicales. Algo anda mal en la manera en que hablamos de ello. Y luego John Richardson, otro sacerdote anglicano que escribió sobre este tema 10 años después del artículo de Howard Marshall, lo escribió en la misma revista Churchman en 1995. Quedó atónito de que más personas no hubieran reaccionado con fuerza a lo que I. Howard Marshall había dicho y no siguieran lo que dijo, porque era tan impactante y transformador para la vida. Pero nadie lo estaba siguiendo. Él dice en su artículo: no existe tal cosa como la adoración, al menos no como la conocemos. Richardson hizo muchas afirmaciones directas como esa, con las que creo que estoy de acuerdo con lo que dice. Interesante. Un poco más adelante, Streeter Stewart, quien escribió en la Evangelical Quarterly de I. Howard Marshall este artículo sobre la perspectiva de la adoración en el Nuevo Testamento, concluyó que la adoración no estaba asociada con actos o prácticas particulares realizadas en lugares particulares, como estamos acostumbrados nosotros a pensar en la adoración. Una afirmación impactante de otro erudito sobre este mismo tema. En 1996, Everett Ferguson, otro erudito de la Iglesia de Cristo que es conocido en todo el mundo como probablemente el máximo experto en cristianismo primitivo, también se enfrentó a esta extraña anomalía, la anomalía de la adoración. En su libro sobre la Iglesia de Cristo, hablando de lo que hacían en el primer siglo, al enfrentarse a este problema con la palabra adoración, dijo: en realidad sería mejor hablar de asamblea, de lo que hacían cuando se reunían, o alguna palabra semejante para describir estas reuniones congregacionales de los cristianos. Estoy de acuerdo con esa afirmación. Adoración no es la palabra correcta para usar. Necesitamos pensar en alguna otra palabra, y asamblea es decididamente una palabra bíblica que se aplica a eso, a esa reunión de cristianos. Y al estudiar a través de hecho docenas de eruditos y libros y artículos que habían escrito a lo largo de los últimos años, me encontré con esta brecha de personas que no reflexionaban sobre esta anomalía de la adoración. Y ocurre comenzando alrededor de 1996, y hay este silencio sorprendente sobre el tema. Y atribuyo esto a la explosión de la llamada música de adoración que tuvo lugar por entonces. Fue cuando las guerras de adoración comenzaron a librarse en todo tipo de denominaciones alrededor del mundo.
Incluso la adoración, la música de alabanza y adoración se convirtió en una industria de $1.000 millones y se contrataba a pastores de adoración y la música de adoración estaba de moda y podía seguir y seguir hablando sobre esto. Vean el episodio 5 sobre el papel de la música y verán más sobre esto. Pero la gente, creo, lo que estaba pasando allí, en cuanto a la razón por la que nadie reflexionaba sobre la anomalía de la adoración, es porque este uso omnipresente y extenso de la terminología de adoración que inundaba nuestras iglesias e inundaba los medios cristianos en ese momento, tanto en escritos como en video, como en música, ahogó la perspectiva del Nuevo Testamento sobre de qué se trata realmente una asamblea. Pero finalmente, en el 2014, Andrew McGowan retoma en su libro, por cierto, es un erudito del Nuevo Testamento de Yale, sacerdote anglicano, según recuerdo, quien escribió en su libro sobre la adoración cristiana antigua, estudiando los primeros siglos de cómo los cristianos hacían sus reuniones en aquel entonces. Y al comienzo de su libro hace esta afirmación: debemos admitir algo difícil desde el principio. En el mundo antiguo, lo que ahora llamamos adoración no existía propiamente. Ahora bien, aunque esto es cierto, aún así tituló su libro Adoración Cristiana Antigua, porque sabía que ese es un tema candente que la gente tomará y comprará el libro, y es un libro muy bueno, muy útil, pero creo que usa mal esta palabra y eso conduce a algunos malentendidos, que es de lo que se trata esta serie de 7 videos que estoy presentando aquí. Pero al resumir a todos los escritores y eruditos que reflexionan sobre este tema, noté que todos usaban adjetivos impactantes al estudiar la anomalía de la adoración. La llamaban cosas como llamativa, sorprendente, asombrosa, notable, extraña, desconcertante y difícil. Ellos sabían que esta rareza, que la terminología de adoración no se usa para referirse a las asambleas cristianas en el Nuevo Testamento, es de hecho asombrosa y difícil. Ese era en cierto modo el propósito de mi tesis: tratar de descubrir qué está pasando en el Nuevo Testamento para responder a la pregunta de por qué el Nuevo Testamento no usa terminología de adoración en referencias a las reuniones cristianas. Ahora bien, esta tarea que tenemos hoy es difícil y la comparo con que la iglesia está ahora enterrada bajo siglos de tierra y de comprensión tradicional acumulada de lo que hacemos cuando nos reunimos, y tenemos mucho trabajo por delante para tratar de abrirnos paso a través de este lío y volver a la luz de las Escrituras para tratar de descubrir qué está pasando realmente en el Nuevo Testamento con respecto a la asamblea. Y de eso se tratan estos 7 videos. Al avanzar en mi investigación para mi tesis sobre esto, llegué a 2 hallazgos adicionales sorprendentes, podría llamarlos así. Uno es sobre la liturgia. Si no saben lo que es la liturgia, podría definirse como el uso de cosas escritas o recitadas y repetidas que ocurren en cada asamblea que hace una iglesia. Eso es liturgia. Algunas iglesias usan mucha liturgia y típicamente se llaman iglesias altas. Las iglesias que tienen poca liturgia, casi ninguna, serían llamadas asambleas bajas. Sin importar cuál sea tu perspectiva, estos mensajes son para todos aquí, porque creo que todos necesitamos aprender algo del Nuevo Testamento sobre este tema. Pero Paul Bradshaw, quien es el mismo un erudito en liturgia que estudia estas cuestiones de la liturgia en el Nuevo Testamento y más allá, escribió en 2002 en un libro publicado por Oxford University Press, señaló que los eruditos en liturgia ahora reconocen que la suposición común que el Nuevo Testamento está lleno de referencias a la liturgia cristiana es, cito, más bien una ilusión o las proyecciones inconscientes hacia tiempos antiguos de prácticas posteriores. En otras palabras, puesto que las iglesias posteriores, incluso muchas iglesias de hoy, rutinariamente tienen prácticas litúrgicas en su asamblea, asumimos de manera natural que estas prácticas estaban allí en el primer siglo. Aquí está un erudito en liturgia que llegó a la conclusión de que esto era simplemente una ilusión o un anacronismo
inyectando costumbres posteriores al primer siglo. Este es el hallazgo número 1 sobre el tema de la liturgia. Y luego hubo un hallazgo adicional, el número 2, relacionado con el tema del estudio de las sinagogas en el Nuevo Testamento o en el mundo judío de los primeros siglos. Y esta es una constatación de que los eruditos de las sinagogas ahora se dan cuenta que la sinagoga del primer siglo y sus actividades no eran descritas como adoración. Ahora bien, verán libros, artículos y eruditos de hoy hablando de la adoración en la sinagoga del primer siglo. Pues resulta que los judíos no se referían a lo que hacían en la sinagoga como adoración. Ahora bien, lo que hacían en el templo era de hecho adoración. Pero esto de la sinagoga no era adoración. Y mi investigación sobre las asambleas del primer siglo concuerda notablemente bien con las investigaciones de otros sobre las sinagogas del primer siglo. Habrá más que decir al respecto y lo tocaremos en unos puntos más adelante en esta serie. Así que mi estudio de los eruditos y su evaluación de la anomalía, también estudié luego pasajes claves del Nuevo Testamento sobre la asamblea, y había 15 de esos pasajes que se muestran en la pantalla. Traté de encontrar cualquier referencia a lo que los cristianos hacían cuando se reunían, y estudié esos a fondo a ver qué está pasando. ¿Hay terminología de adoración allí? ¿Por qué se reunían? Y si tuviera que resumir el resultado de todo ese estudio, de todos esos pasajes que me tomó años hacer, hubo solo 2 pasajes que usaban lenguaje de adoración mientras hablaban de la asamblea. Pero en ambos casos, el término no se refería a la actividad congregacional tal como nosotros entenderíamos la adoración. Es sorprendente. Podría adentrarme en esos 2 y hablaré de esos en un momento posterior. Y también, otro resultado de este estudio de estos 15 pasajes del Nuevo Testamento, la mayoría de estas actividades congregacionales podrían describirse como actividades horizontales, no como verticales. Pero la mayoría de ellas eran cosas como enseñarse unos a otros, exhortarse unos a otros. Y esta actividad horizontal, esta actividad de unos a otros, podría describirse como horizontal. Está el animar y fortalecer a otros, el edificarse. Todas estas actividades horizontales eran muy comunes y eran las actividades dominantes que ocurrían en estas asambleas. Había unas pocas actividades que ciertamente eran verticales, como orar y cantar, tal como las entendemos. Son actividades que se dirigen a Dios. Pero típicamente aplicamos todo lo que hacemos en nuestra asamblea como una actividad vertical hacia Dios. Después de todo, todos estos son actos de adoración en nuestros servicios de adoración, realizados en nuestra casa de adoración, dirigidos por nuestro pastor de adoración. Ya captan la idea. Pero resulta que la mayoría de estas actividades en el Nuevo Testamento eran actividades horizontales. Y otro resultado al que llegué como resultado de este estudio de las asambleas del Nuevo Testamento y de estos pasajes del Nuevo Testamento. Hay un pasaje que fue el más significativo y es 1 Corintios capítulo 14. Ese capítulo que me golpeó entre los ojos como una tonelada de ladrillos en 1977. Es clave porque ese pasaje, y solo ese pasaje, se centra en lo que hacen los cristianos cuando se reúnen. ¿Por qué lo hacen? Lo que no deberían estar haciendo cuando se reúnen y lo que sí deberían estar haciendo. Es inmensamente importante y en mi vida no he oído casi a nadie predicar sobre este tema o hablar sobre esto. Es bastante asombroso. Así que también estudié las palabras griegas que se traducen como adoración. En cierto modo, realmente no necesitaba estudiar estas palabras porque es nuestro enfoque en nuestra fascinación con la idea de adoración lo que queremos estudiar. ¿Qué es la adoración? Pero supuse que necesitaba entender qué significaban las palabras griegas cuando se usan en el Nuevo Testamento. Así que examiné a fondo estas 5 palabras griegas diferentes que mencioné antes en cuanto a lo que significaban, y el resultado de ese estudio, si tuviera que resumirlo realmente muy rápido, es cuestionable si alguna de esas 5 palabras debería traducirse como adoración. Descubrí que de las 5 palabras, ninguna de ellas son sinónimas.
Todas se refieren a cosas diferentes, cosas claramente diferentes, y ninguna de ellas, creo, debería traducirse con la palabra adoración. Hemos llegado a usar esa palabra en un sentido diferente a como lo usaban en el primer siglo y conduce a una comprensión notablemente diferente de lo que hacemos cuando nos reunimos. Otro resultado de ese estudio de todas esas palabras de adoración, que de nuevo me tomó meses y años hacer, años realmente, es correcto. Las 5 palabras se refieren a varios aspectos de las actividades del templo, tanto en el mundo judío como en el mundo pagano, porque no solo los judíos tenían un templo y adoraban en el templo, los paganos también tenían templos y tenían adoración en el templo también. Y en el episodio número 2 entraremos en todos los detalles de lo que significan todas esas palabras. Pero un tercer resultado, que quizás es uno críticamente importante acerca de este estudio de las palabras de adoración en el Nuevo Testamento, la muerte sacrificial de Jesús anuló la necesidad de un templo y de sus actividades. Él predijo su destrucción absoluta, de la que hablaremos en el episodio 3. No se lo pierdan. Es muy interesante. Y si la adoración en el templo desaparece, lo que creo que es una conclusión necesaria, también desaparece la adoración. En el sentido en que el Nuevo Testamento entiende esas palabras griegas que se traducen hacia ahora. A medida que entramos en este tema, hay varias barreras para comprender lo que estoy diciendo. Una de las barreras obvias es que esto es tan extraño y tan diferente y tan contracultural para nuestra común comprensión de lo que hacemos cuando nos reunimos, que simplemente no vamos a poder comprenderlo. Me tomó décadas comprenderlo y estoy tratando de ayudarles a adaptarse a esa idea del Nuevo Testamento en simplemente estos pocos minutos o horas de estos serie de videos. Así que ténganme paciencia. Pero hay algunas otras barreras que realmente nos perjudican. Una es simplemente la terminología. Encuentro que cuando usamos la palabra adoración para referirnos a lo que los cristianos hacían cuando se reunían, eso ya es un problema, porque esa no es la palabra que ellos habrían usado para describirlo. En general, el problema aquí es usar terminología no bíblica para referirse a cosas bíblicas. Y esta es una comprensión que ha sido bien conocida en la hermenéutica y en el estudio de traducción e interpretación del Nuevo Testamento desde hace mucho tiempo. Si se usa un término no bíblico para referirse a una cosa bíblica, ya desde el comienzo se estará empezando sobre un fundamento falso para todas las futuras discusiones que tengan lugar después de eso. La terminología. El anacronismo es uno grande aquí. No me di cuenta de eso cuando entré en mi tesis doctoral, pero no pasó mucho tiempo después de abrirme paso entre todo este trabajo académico para darme cuenta de que el anacronismo es un problema. ¿Qué es el anacronismo? Es una palabra que no usamos mucho, pero es el error de leer conceptos modernos en una era antigua, o en este caso específico, leer conceptos modernos de iglesia en el texto del Nuevo Testamento. Es un error enorme. Muchos eruditos han escrito sobre este problema del anacronismo. Es un conocido evangélico quien dijo: sin darnos cuenta, leemos nuestras ideas y experiencias de adoración en las Escrituras, de modo que terminamos encontrando allí aquello que con exquisita confianza bien sabíamos que debía estar ahí. Creo que lo que está pasando aquí es que nos volvemos muy apegados a lo que hacemos en nuestros servicios de adoración, como lo llamamos. Tenemos esta percepción de que esto es algo de importancia crítica que estamos haciendo para Dios, así que debemos hacerlo correctamente, y nadie quiere pensar que lo está haciendo incorrectamente, así que simplemente asumimos que lo estamos haciendo de la manera en que lo hacían en el Nuevo Testamento. Hubo otro erudito que hizo una declaración similar al respecto.
David Owen, quien escribe la entrada de Anchor Bible Dictionary sobre la adoración en el Nuevo Testamento allá por 1992. Él dijo que los eruditos han mostrado, cito, una marcada tendencia a leer la temprana evidencia fragmentaria de manera anacrónica a la luz de relatos posteriores más detallados de las prácticas litúrgicas cristianas. Él dice que hasta los eruditos tienen el problema del anacronismo al estudiar las asambleas del primer siglo y al entender lo que era la adoración en aquel entonces. Así que si los eruditos tienen un problema con ello, ciertamente nosotros, la gente común, vamos a tener un problema con ello también. Hay otra barrera para la comprensión de lo que va de la mano con eso, y es algo que encontré llamado panliturgismo. ¿Qué es el panliturgismo? Es una palabra que fue acuñada en 1959 y se refiere al error de encontrar liturgia en el Nuevo Testamento, aunque no está ahí. Y hay algunos eruditos que comenzaron a darse cuenta de esto en 1959. En los 50s hubo un gran énfasis en encontrar liturgia en el Nuevo Testamento. Referencias a cosas repetitivas, recitadas, que asumían que estaban sucediendo en el primer siglo, pero resulta que no están ahí. Es una suposición. Es un anacronismo realmente. Estamos asumiendo que esta liturgia que hacemos hoy estaba ahí en el primer siglo y no está ahí. Incluso según Paul Bradshaw, quien es un erudito litúrgico del primer nivel en el tema, el sacralismo es otra barrera. Cualquier persona religiosa tiende a ser culpable del sacralismo. Tendemos a convertir las cosas en cosas santas si están asociadas con nuestra religión. Las hacemos sagradas, incluso más sagradas de lo que el Nuevo Testamento las haría. Y creo que hemos hecho esto con respecto a las actividades de una asamblea. Hemos llegado a verlas como santas o sagradas. Y no pueden meterse con estas cosas porque son sagradas. Bueno, solo son sagradas si Dios dice que son sagradas. Y si Dios dice que son sagradas en el Nuevo Testamento o en el Antiguo, entonces definitivamente son sagradas. Pero ahora encontramos que lo que los hombres hacen es que la gente hace las cosas sagradas más allá de lo que deberían. Y también hay un problema de definiciones aquí. Probablemente ya estén pensando, bueno, ¿cómo está usted definiendo la adoración aquí? Pues resulta que después de estudiar este tema y ser consciente de este problema de definición durante décadas, definir la palabra inglesa adoración no logra nada. No es productivo. Y encontré que diferentes eruditos la definen de maneras diferentes. Y normalmente la definen de una manera que se ajusta a sus propios propósitos teológicos. Así que defínanla como quieran, no me importa cómo la definan. Está bien, adelante. Pero realmente no se aplica a esta tarea de tratar de averiguar lo que hacían en el Nuevo Testamento las asambleas cristianas. Y si ellos no lo llamaron adoración, entonces nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Llamemos lo que ellos lo llamaban. Y resulta que en realidad un estudio de la adoración no es realmente tan importante, pero sí produce algunos hallazgos sorprendentes y llamativos que abordaremos la próxima semana cuando hablemos de la palabra adoración. Así que quédese con nosotros en eso. Pero una clave que es una ayuda para la comprensión y para comprender lo que está pasando en el Nuevo Testamento es la idea de las iglesias en casa. Las iglesias en casa fueron mencionadas 5 veces diferentes en el Nuevo Testamento. Sabemos, por ejemplo, que definitivamente se reunían en los hogares de las personas en aquel entonces, como se menciona en Romanos, Corintios, Colosenses y Filemón y en 2 de Juan también. Sabemos que los cristianos se reunían en hogares. No tenían estructuras sagradas que llamaban iglesias. Incluso la palabra iglesia hoy se usa erróneamente en ese sentido. En realidad se refiere a una asamblea en el Nuevo Testamento. No se refiere a un edificio físico como lo hace incluso hasta el día de hoy. Pero se reunían en hogares. Y si queremos entender lo que estaban haciendo cuando se reunían en hogares, es importante pensar en una reunión en la casa de alguien, como esta imagen que encontré en el internet. Pensé que era muy interesante. Esta es solo una representación artística de alguien que probablemente
pensó cómo estaban reunidos en el primer siglo. Ven a hombres, mujeres, niños reunidos en la sala de alguien, sentados en el sofá, quizás en el suelo, donde sea que pudieran encontrar un asiento. Y si quieren entender lo que estaban haciendo en el primer siglo, pónganse ustedes mismos en ese entorno, donde la gente está vestida como quiere, vestida como gente normal que va a la casa de alguien a visitar, sentados en entornos cómodos y simplemente hablando. Nuestros conceptos modernos de esta gran reunión ceremonial y lujosa, llena de liturgia, con alguien vistiendo ropa especial y balanceando incienso o haciendo algo, ¿harían eso en un hogar en el primer siglo? Bueno, esa es una pregunta que creo que necesita hacerse. Y si queremos poner nuestras mentes en el entorno adecuado para entender lo que está pasando en el Nuevo Testamento, intenten esto. Creo que es una ayuda clave para entender lo que está sucediendo en el primer siglo. Así que vamos a buscar una conclusión aquí. ¿Por qué la iglesia primitiva no tuvo servicios de adoración? Bueno, en primer lugar, ellos no percibían sus reuniones como adoración. No hay evidencia de que lo hicieran en todo el Nuevo Testamento. Tampoco percibían sus reuniones como servicios. Nosotros los percibimos así, lo llamamos, ¿fuiste al servicio temprano o el de la tarde hoy? Bueno, ¿por qué lo llaman servicio? Todo el mundo lo llama servicio, pero ¿qué es un servicio? ¿Es un servicio a Dios? ¿Es un servicio a las personas? Más bien, probablemente pensamos que es un servicio a Dios. Después de todo, es un servicio de adoración. Y es en la casa de Dios. Y en la casa de adoración, con actos de adoración. Así que debe ser algo que sirve a Dios de alguna manera. Pero ¿es eso lo que Dios quiere? ¿Es esta la comprensión cristiana de lo que debería ser una asamblea? Así que ellos no percibían sus reuniones como adoración ni como servicios. Y también veían sus reuniones como reuniones. Y las palabras griegas que se aplican comúnmente cuando se juntaban son simplemente estas. Se juntaban, se reunían, se congregaban. No iban a adorar. No adoraban aquí y luego adoraban en otro lugar la semana siguiente. Sino que veían sus reuniones como reuniones, no como eventos ceremoniales formales. Esta es otra conclusión a la que llegué. Y Pablo, de hecho, exigía que todas las actividades de la asamblea se centraran, él no dice adoración, él dice edificación mutua, que es principalmente un enfoque horizontal. Edificación no es un enfoque vertical, que es lo que sería la adoración. Resumamos esto quizá de una manera un poco distinta, comparando el enfoque de la Biblia con nuestro enfoque. La Biblia se centra en la edificación en sus reuniones. Nosotros nos centramos en la adoración en nuestras reuniones. El enfoque en la Biblia está los unos a los otros, en las personas en la reunión, y en ayudarse unos a otros, animarse unos a otros, orar unos por otros, ayudarse unos a otros en diferentes formas. Pero nuestro enfoque no está en los otros. Nuestro enfoque está en el ministro que está al frente, que dirige todo de la manera correcta, porque él es el único que, ya saben, tiene la autoridad para hacer esto. ¿De dónde sacamos esa idea? Pero ese es nuestro enfoque. El enfoque del Nuevo Testamento está en actividades horizontales. Y sí, ciertas actividades verticales. Pero en nuestra comprensión nos centramos en lo vertical, porque hay servicio de adoración, actos de adoración, etc. El enfoque en la Biblia está en el cuerpo de creyentes cuando nos reunimos. ¿Qué está pasando unos con otros? Pero el enfoque ahora está en el edificio. Aquí hay otra forma de separar este modelo de adoración de una comprensión de lo que hacen cuando se reúnen frente al modelo de edificación. El modelo de adoración que tenemos hoy es aquel en el que el edificio es santo. ¿Alguna vez has oído la canción de puntitas en la casa de Dios? Recuerdo que se la cantaba a mis hijos cuando eran pequeños. Se supone que deben estar callados y reverentes y demás. Pero el edificio se vuelve santo si de hecho estamos en una casa de adoración, una casa de Dios, donde de alguna manera percibimos que Dios está más presente de lo que está en otros lugares. Así que el edificio se vuelve santo, el servicio por lo tanto debe ser hermoso y los adoradores deben ser reverentes al reunirse, a menudo vestidos con sus mejores galas de domingo. Por supuesto, ese es el modelo de adoración llevado a un extremo y es lo que hacen la mayor parte de las iglesias hasta el día de hoy. Pero el modelo de edificación
sería un enfoque bastante distinto de las cosas. El edificio es simplemente funcional. El edificio no es importante para la reunión. Lo importante para la reunión son los unos y los otros. Y la reunión, por lo tanto, debe ser edificante. Esa es una comprensión bíblica de por qué se reúnen y de qué deberían estar haciendo cuando se reúnen. Ustedes siendo edificados y edificando también a los demás. Y las personas, como consecuencia de este modelo de edificación, están constantemente madurando. Están mejorando. Porque imaginen, si cada semana de sus vidas, cuando se reunieran con sus hermanos y hermanas en Cristo, su comprensión de la razón por la que están allí fuera edificar los unos a los otros, ser mejores de lo que eran la semana pasada, volverse más pacientes, más amables, más compasivos, más generosos, más comprensivos. Creo que si ese fuera el enfoque, cada semana, y todos se sumaran a esa misión de lo que estamos haciendo cada semana cuando nos reunimos, creo que seríamos personas distintas después de reunirnos durante 10 años, o 20, o 50, como en mi caso, o más en muchos casos. Sin embargo, si tenemos un modelo de adoración y nos reunimos para adorar a Dios cada semana, ¿salimos personas cambiadas? Mi observación, después de ir a la iglesia durante, de hecho, 70 años, es no. Las personas pueden terminar siendo los mismos bandidos que eran hace 50 años, aun cuando han estado yendo a la iglesia todos esos años. Así que tenemos 7 episodios en esta serie. Esta noche trató sobre por qué la iglesia primitiva no tenía servicios de adoración. La próxima semana hablaremos sobre el verdadero significado de la adoración en la Biblia. Y los animo a que estén allí para eso. El episodio ya está en YouTube y pueden verlo aquí en mi página de YouTube. Esta es una discusión sobre la asamblea y dónde nos equivocamos con la adoración. Soy Tom Wadsworth. Gracias por escuchar.